Bien, hermanos, vamos a ir al pasaje del día de hoy. Por favor, Génesis capítulo 12, versículos 8 al 20. Lo voy a leer yo. Y Voy a como buscar la siempre, Biblia, voy a buscar la ya, Biblia que ya se... le espero entonces. Como siempre les digo que eh, estoy requiriendo participación a medida que vayamos avanzando en la clase, no solamente para responder preguntas, sino que también para leer algunos textos de las Escrituras. Entonces, Génesis capítulo 12, versículos 8 al 20, vamos a esperar que la hermana Bernardita regrese. También saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde Argentina, la hermana Mónica, el hermano Martín, deben estar ahí por conectarse también. Están ahí, pero yo sé que el hermano Martín está llegando al trabajo, así que muy bien. Vamos entonces. Génesis 12 8 al 20 dice así la palabra de Dios. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Un momento. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Un momento, hermano, que no abrí la puerta un segundo. Bien, ejercitando la fe. Abraham, siendo el ejemplo de fe, no deja de ser humano. Y aquí nos va a mostrar el Señor cómo obró él teniendo un personaje que es tal cual como nosotros. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5 que los hermanos, por ejemplo, los profetas, los grandes hombres del Antiguo Testamento, eran sujetos a pasiones igual que nosotros. Por lo tanto, aquí lo que se observa son dos cosas. Primero, la humanidad de Abraham. La humanidad de Abraham actuando como actúa cualquier creyente, aunque sabemos por la Biblia que este personaje no se va a convertir hasta el capítulo 15. No obstante, la fe que obra en Abraham es esa fe salvadora. Él se está moviendo en obediencia. Alguien, por favor, que lea Génesis 15, 5 y 6 para tener contexto. Es el 6, pero 5 y 6. Génesis 15, 5 y 6, por favor. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó que a Jehová y le fue contado por justicia. Gracias. Pablo y Santiago apuntan a este pasaje como la conversión de Abraham. Y nosotros tenemos que entender que la salvación es un proceso, así lo hemos visto también en nuestra vida. El asunto es que la fe que está guiando a Abraham, aún antes de Génesis 15:6,
es esa fe salvadora por lo que dice el libro de Hebreos, que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo este patriarca empieza a vivir y vamos a ir a esta clase. Entonces, vamos a ver estos temas que yo les presento acá. Son cuatro temas que vamos a ver hoy. Dios mediante, vamos a verlos todos. La parte introductoria ya la terminamos justo la clase pasada. Ahora ya empezamos ya en materia. Y viene, vamos a ver la vida de adoración de Abraham. Vamos a ver, segundo, un apéndice muy importante en el Antiguo Testamento. ¿Espiritualizamos los relatos? Eso, ahí cuando lleguemos ahí vamos a ver de qué se trata. Tercero, Egipto como refugio. Cuatro, Dios obrando las condiciones del pacto. Así que esto es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero, el versículo 8, ¿verdad? Lo que tenemos que ver que Abraham está recién llegando a una tierra extraña, desconocida. Y fíjense, esta es la tierra de Canaán. Ahí la están viendo ustedes en pantalla. Es un territorio bastante accidentado. Ahora, la altura que tienen esas montañas, perdón, una consulta. Alguien, me imagino que todos entendemos ahí que la parte verde son valles bajos y la parte que se ve con varias líneas y sombras son montañas, ¿verdad? Entendemos que es un Sí, mapa de relieve, un mapa físico, así. y a ver, ¿cuántas cordilleras observan ustedes allí? Dos. Dos. Y un valle central, ¿verdad? Así es. Y a la izquierda se observa una planicie litoral bastante grande. Ujú. ¿Y por Tiene qué digo? parecido al territorio nuestro, ¿no? Esta es muy parecido al territorio nuestro. La única gran diferencia es que el Valle Central, en el caso nuestro, es mucho más ancho. Ujú. En el caso de ellos es bien, si se fijan, esos son más o menos unos 10 15 kilómetros de ancho Mm, de ese valle. mm, Ya las cordilleras ocupan casi todo el territorio, por eso las cordilleras allí son habitables. Y los cerros no son tan altos. No estamos hablando de cerros. Por ejemplo, el monte más alto de América está en Argentina, ¿verdad? En la Concagua, que tiene casi 7.000 metros. Aquí no estamos hablando de esas alturas. Ni siquiera yo aquí, por ejemplo, veo como 5 volcanes desde mi ventana. No estamos hablando de esas alturas de los 2.000. No, no, no. Estamos hablando de 1.000 metros, 1.200 metros. Pero en tiempos bíblicos, considerando que allí habitaban, son alturas considerables. ¿Ya? Entonces, si se fijan en el mouse que yo estoy moviendo, Abraham está en este momento por acá. Este es el lugar de entrada a la tierra prometida. Él ingresa desde acá. ¿Se fijan que yo estoy haciendo un recorrido de un río? Esta es la parte de entrada que siempre ha existido en este territorio. Por acá ingresaba, por este río. Este río que yo estoy señalando acá son los vados de Jaboc, así se llama eso, Jaboc. Y ahí hay una ciudad importante, se llama Peniel, ahí también está Mahanaim, que después el patriarca Jacob le pone nombre, es el lugar donde se le apareció el ángel, ¿se acuerda? Todo eso es lo que está allí. Y ese era el lugar de entrada, por eso Jacob también andaba ahí, allí se le apareció el ángel de Jehová y peleó con él. Pero cuando uno cruza hasta acá, ya llega a Siquem, y ahí se encuentra Abraham en este momento, en ese lugar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Abraham? Ahora simplemente recorrer esta tierra, y eso es lo que hace. ¿Ya? Pero eso es para que entendamos más o menos por dónde anda él. Él anda en esta zona de montañas. Él anda en toda esta zona de montañas. ¿Ya? Vamos a estar viendo este mapa durante todas las clases porque es la ruta que está siguiendo Abraham. Este lado que estoy señalando ahora, toda esta planicie litoral, aquí estaba el país de los filisteos y hermanos míos hasta hoy. Esta es la franja de Gaza, hasta hoy. ¿Ya? Ahí estaban los filisteos. De hecho, el nombre Palestina viene de filisteo, o sea, es, para que tengamos una idea, los enemigos de Israel hasta hoy están en esa condición de impunidad que Dios va a terminar cuando llegue al final de la tribulación. Ahí hay otro mapa físico para que tengamos más o menos una idea y lo que se observa acá, ustedes van a observar que este valle central, hermanos, de hecho es el récord mundial de profundidad, más de 400 metros bajo el nivel del mar.
400 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, las montañas que tienen 1400 metros, hay que sumarle esos otros 400 metros, ¿verdad? Porque esa altura que se ve de los cerros es sobre el nivel del mar. Entonces, ese era más o menos el territorio. De nuevo, por acá ingresaban, ahí está la ciudad de Peniel, Mahanaim, y por acá era el ingreso, por acá ingresó Abraham y aquí se quedó en Siquem. Esa manchita del norte es el mar de Galilea y esa manchita del sur es el mar Muerto. El mar que se ve acá a la izquierda es el mar Mediterráneo. Y este es el corte de relieve de Israel. Así es Israel, ¿verdad? El mar Mediterráneo a la izquierda, después una planicie costera bien amplia, después una cordillera occidental. Luego el valle que viene bajo el nivel del mar, donde está el río y el mar muerto, y después una cordillera oriental. Y se acabó. Eso es la tierra donde anda Abraham. Así que o Abraham o estaba en el valle, o estaba en las montañas, o estaba en la planicie. La cordillera de acá no es considerado parte de Canaán porque el límite natural era el río Jordán, que está acá. ¿Ya? Voy a estar siempre explicando esto a medida que vayamos avanzando. Cuando uno ve Génesis, se vuelve experto en geografía de Israel, ¿ya? Así que eso es. Y el tramo que está haciendo Abraham lo acabamos de leer en la Biblia. Yo voy a leer y voy a ir señalando. Dice la Biblia, el versículo 8. A ver, luego se pasó de allí. ¿De allí dónde? Número uno. Número uno, todos se ubican en el número uno, ¿verdad? Aquí está, estaba en Sí, Siquem, ahí llegó. Y dice, luego se pasó de allí, número dos. Dice ahí, a un al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Eso es lo que está ahí el número 2. ¿Ya? Y dice el 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El Negev es hacia abajo. Ahí está en ujú, el número 3. ¿Lo ubican ahí el número 3? sí, Ese es el Negev, ¿verdad? Al sur de la tierra de Canaán, ese es un desierto. Si lo ubicamos por ahí, más o menos está a esa altura. Es lo que está así, hacia acá. Más al sur del Mar Muerto incluso. Ya, ese es el Níger. Entonces, y de ahí y vemos que al final el número 4 después del Negev, ahí está el Negev, el número 3 y el número 4 él se va a Egipto. Después se va a volver número 5 donde mismo estaba antes. ¿Ya? Y esa es la ruta que vamos a ver el día de hoy. Estas diapositivas hoy día mismo las voy a dejar ahí en el WhatsApp para que ustedes analicen y miren todo lo que ustedes quieran ver. Partimos entonces. Abraham está recorriendo y reconociendo la tierra. Eso es lo que está sucediendo. No podemos dejar de reconocer que eso es lo que está pasando. Por eso Abraham se está moviendo para allá, se está moviendo para acá, ¿verdad? Y eso nos alienta a nosotros a tener que, cada vez que estamos obedeciendo a Dios, hermanos, entre paréntesis, yo no estoy predicando ahora, pero déjeme aprovechar un poquito de exhortar. Siempre tengo que preguntarme, ¿estoy donde Dios quiere que esté? Quizá la pregunta sería, ¿está manejando Dios mi vida? Porque si el Señor quiere que esté en este lugar, entonces eso significa que tengo que estar haciendo lo que Dios dice que haga. Y eso es lo que está haciendo Abraham, recorriendo la tierra. Por eso pongo ahí la aplicación personal número uno, ocuparse de lo que Dios nos ha mandado. Cuando nosotros llegamos al Señor, o bien siendo ya cristianos, llega un momento que entendemos que nuestra vida le pertenece al Señor. Eso no es automático. La gente no lo entiende de manera automática. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ujú, Llegamos al Señor, hay un arrepentimiento, hay un cambio, todo lo que uno quiera, pero llega un momento que uno dice, mi vida le pertenece al Señor. Ese es un límite bien importante. Déjeme darle un dato. La mayoría de la gente cristiana no llega jamás a ese punto y se queda manejando su vida, haciendo lo que quiere, siempre en rebeldía al Señor, no significa que están en el mundo. El creyente no considera el pecado. Yo no estoy hablando que se va al mundo, que se va a la fiesta, que se va. No, no, no. Son creyentes, están en la iglesia, pero llevan una vida de conformismo. ¿Me entienden lo que voy, verdad? Es una vida de conformismo. Si Abraham
hubiera sido creyente, imagínese que se queda en Egipto o se vuelve a Ur de los Caldeos. Esa es la mayoría de lo que hace la gente, hermanos míos. Lamentablemente, las iglesias están abarrotadas de personas que lo único que hacen es vivir para sí mismos. Y el resto que sobra ahí por ahí está Dios. Pero no es que su vida está dedicada a Dios. No estoy diciendo con esto que todos tienen que ser pastores, misioneros, servir a tiempo completo. Estoy diciendo que su vida la maneje Dios. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien quiere hacer una acotación o alguna pregunta al respecto, pero estas son las lecciones que nos enseña aquí Abraham. Está ocupándose de lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y por qué lo sabemos? Mire el número 2, tiendas. Hay detalles importantes ahí. Dice la Biblia, ahí en el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Hermanos míos, Abraham era un citadino común y corriente. Él vivía en Ur de los Caldeos. Así como cuando Jacob visita a sus parientes en Harán, o cuando el siervo de Abraham en el capítulo 24 va a buscar esposa en Harán, ¿a dónde llega? No a un campamento, llega a una ciudad. Esa es la manera que Abraham conocía. Está en algo nuevo, totalmente diferente. De ser sedentario, pasó a ser nómade. Por lo tanto, vemos a Abraham que está obedeciendo lo que Dios le dijo. Además, sí, hermano Martín, adelante. No, yo solamente quería acotar, usted decía recién si alguien tenía una pregunta o alguna acotación, o sea, es tremendamente valiente la decisión que toma Abraham, más allá de haber sido guiado por Dios a través del Espíritu Santo y demás, es Ajá, tremendamente valiente porque, o sea, cambió totalmente de vida, cambió no solo el lugar de residencia, la forma de vida, como usted está diciendo, de nómade, o sea, irse a un futuro y decir, voy a donde Dios me lleva, hacer lo que Dios me dice sin mirar a dónde voy a terminar o cómo voy a terminar o qué, confiar totalmente en la providencia del Señor. Fue tremendamente milagroso eso. O sea, no, nadie hace eso. Por eso son, dice, muchos llamados y pocos escogidos, como sí, dice la palabra. O sea, lo que estaba diciendo usted recién, muchos cristianos estamos a lo mejor en otro tipo de actitud totalmente diferente y no llegamos nunca a cristalizar a veces el propósito por no tener ese tipo de valor y de entrega al Señor. así es, hermano. Lamentablemente, así es. Cada pastor tiene ese desafío de predicar a la gente de la iglesia para que haya esa entrega al Señor y cuando hay una entrega real, hay una cosa que viene de añadidura que es la felicidad. Pero cuando hay estrés, cuando hay malestar, cuando eso, ahí no está el Señor guiando las cosas. Y no me estoy refiriendo a que va a haber provisión y toda la bendición. No, 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 me refiero a felicidad. Hay una cosa que está reservada para los obedientes, que es la paz. No todos tienen paz. Bien. Entonces, si el Señor nos está mandando, como el Señor me manda, me va mostrando realidades, me trae a la memoria la palabra del Señor, yo estoy haciendo lo que Dios dice, escuchando la palabra, yendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, entonces el Señor me va, normalmente llama a Dios a los que están haciendo su obra, su voluntad, me va a llamar a lo que sea, a quizás cambiarme de trabajo, quizás incluso si es que es así, tomar el ministerio, y siempre el Señor me va a ir guiando y va a haber cambios que hacer y hay que hacerlos. ¿Ya? Número 3, Abraham hace altares. Ya hablamos de los altares en la clase anterior, ya di la explicación que tenía que dar, pero el punto es el holocausto. Holocausto. Abraham está haciendo el holocausto. Continuamente se está rindiendo al Señor. Por eso dice ahí el número 3 en azul, que es indispensable la entrega total continua. ¿Cuántas veces basta para decirle al Señor?
y tomar esa decisión, Señor, yo soy tuyo, voy a obedecerte todo lo que, ¿cuántas veces? Hermanos, las necesarias. Las necesarias. Continuamente estamos nosotros cambiando de parecer, a diferencia del Señor. Entonces, esa es la vida de Abraham. Número dos, esta parte es muy importante, hermanos míos. El Negev, ¿espiritualizaremos los relatos? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a una cosa que es muy delicada en las escrituras, que se llama interpretación. Aquí les voy a pedir bastante participación. Interpretación. El Negev es un desierto. Hemos escuchado por todas partes que los desiertos simbolizan pruebas, ¿verdad? Eh, entonces, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto a ser probado, tentado por el diablo. Que el pueblo de Israel fue trasladado al desierto y allí los probó. En el futuro, Ezequiel capítulo 20 dice que el Señor que en la tribulación va a llevar a la nación de Israel al desierto y ahí va a litigar con ellos. Juan el Bautista predicó en el desierto, allí sacó la multitud. Entonces aquí tenemos un texto, pero fundamental para aprender este punto que es, como les digo, realmente importante al hablar de la interpretación bíblica. Hermenéutica significa interpretar. ¿Cómo interpretamos la Biblia? La pregunta que nos tenemos que hacer es, cada vez que la Biblia nombra un desierto, ¿eso va a significar pruebas? Vamos a ver. El texto dice, el 12, versículo 9, dice lo siguiente, Génesis capítulo 12, versículo 9, dice, Abraham y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Entonces tengo estos dos apartados aquí y lo que quiero plantearles es que hay dos maneras de interpretar los textos eh, narrativos. Estoy hablando de libros como Génesis, historias, me entienden lo que es un texto narrativo, ¿verdad? Son historias en la Biblia, por ejemplo, Génesis, que está lleno de historias. A diferencia de Levítico, que la mayoría es ley. A diferencia de Deuteronomio, que es ley. Estoy hablando de los textos históricos. Génesis, por ejemplo, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, todo hasta Crónicas. Después tenemos los Evangelios y el libro de Hechos. Textos históricos. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. El carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Pablo en Filipos fue encarcelado con Silas. La Biblia dice que los metieron en la cárcel al fondo. Y hubo un terremoto y la Biblia dice que el carcelero se iba a matar porque tenía que dar cuenta con su vida por los presos y la Biblia dice que él pidiendo luz, porque Pablo dijo, no te mates, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y dice él pidiendo luz. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pidió el carcelero de Filipos? Luz. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Solamente literal que está pidiendo luz? ¿O vamos a también usar el lenguaje figurado, decir que está pidiendo luz como entendimiento? La Biblia es una masa y va a ser de la forma que el pastor o el intérprete le dé. No significa eso que siempre es correcto. Como alguien dijo muy bien, hay que saber interpretar la Biblia. Entonces, aprovecho este versículo para poner este tema en el curso de Abraham, porque nosotros cuando tratamos con el Antiguo Testamento debemos ser muy fieles a la interpretación. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, ¿desierto literal o además le damos un sentido figurado? Yo creo que también un sentido figurado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer en ese sentido el figurado? ¿Cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos entender? eh, si lo llevamos a la vida actual, eh, puede ser una situación muy, muy, muy difícil, donde no veamos solución, salida, eh, ¿Ya? todo es negro,
podemos estar rodeados de opulencia material, eh, de personas que nos quieren, pero eso no significa nada, porque la persona está vacía, la persona se siente sola y eso yo creo que es más tremendo que no tener materiales físicos. Por ejemplo, eh, conozco una niña de muy pequeña que no tenía un mal pasar, tenía las cosas básicas, no le faltaba la ropa, ni la comida, ni nada. Tenía una madre que la adoraba, un abuelo que la quería, pero no tenía a su padre. Y ella esperaba todos los días que su padre llegara. Y todos los días en su ignorancia, en su inocencia, ¿no?, le pedía a Dios que lo trajera de vuelta. Y ella no le faltaba nada. Pero ella hubiera cambiado todo eso por la presencia de su padre. Eso para mí representa el desierto, soledad y hambre, hambre de amor, de cariño, de afectos que son irreemplazables, como un padre, una madre, que son afectos que no se reemplazan, no se transfieren tampoco. Entonces, eso es un desierto. Ajá. Eh, eso, Gracias por gracias, Pastor. gracias por su participación. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, ¿Sí? buenas tardes. Em, Pienso yo que el desierto es lo que es como es como confiar, es confiar en Dios, es ir a hacer o estar en un lugar siempre esperando que todo lo que tú vayas a hacer o decir sea respaldado por Dios porque confías en Dios, Ujú. independiente con lo que te vas a encontrar. El desierto es eso, es algo que no conocemos el detalle, no sabemos específicamente lo que va a ocurrir o lo que va a suceder. Sin embargo, confiamos en que Dios va a estar ahí con nosotros, digamos. Entiendo. Sabemos que puede ser difícil, pero de la mano de Dios todo va a estar bien, digamos, como eso. Es Muy como el bien. desafío. Gracias, hermana Marisa. Hermano Martín había levantado la mano. Sí, yo, o sea, la pregunta va dirigida al texto que estábamos analizando, Ajá. versículo 9 en adelante, o en general. Sí, si vamos a, en este texto, utilizar una interpretación literal o vamos a hacerlo figurativo de este texto en Bien, particular. ¿no? Si es o sea, yo comparto por ahí que muchas veces uno habla de desiertos, cuando, por ejemplo, estamos esperando una respuesta del Señor y tal Ujú. vez esa respuesta no llega y uno como que lo siente a Dios en silencio, o cuando se atraviesan problemas, como está diciendo la hermana, estaban comentando las dos hermanas que hablaron, entiendo que por ahí uno a veces lo toma como desierto, porque uno por ahí toma principios o situaciones de la vida, de la Biblia, que por ahí lo trasladamos a nuestra propia vida. Ujú. Pero en este texto en sí, yo entiendo que hablamos de un desierto físico, o sea, está relatando solamente el derrotero que hizo Abraham en el viaje que él estaba realizando, ¿no es cierto? O sea, dice, partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Y después, bueno, habla de que cuando hubo hambre en la tierra, descendió a Egipto, cuenta lo que pasó con su mujer en Egipto. O sea, es un relato. Entiendo que Sí. estamos hablando de contar una historia, no de espiritualizarlo. Ajá. Muy bien. Gracias, hermano Martín. Hermana Lorena. Sí, bueno, yo concuerdo con el hermano Martín. Creo que si leemos el texto, está hablando de un relato. Pasó por aquí, subió la montaña, bajó, entró al agua, no entró. Creo que cada episodio no habría que espiritualizar. O sea, entonces como entró al agua, quiere decir que se mojó los pies y quiere decir que el espíritu le Ajá. tocó tal cosa. Creo que no se trata de eso. Sin embargo, añado, o sea, punto y aparte, digamos así.
el desierto, por ejemplo, como creo que corríjame pastor, creo que en algún punto Dios le indicó a Abraham expresamente que no se acercara a Egipto. Creo que fue cuando estaba con Lot, no estoy segura. En algún momento Dios especificó que no se acercara a Egipto y es que no hacemos caso, porque me incluyo. Yo también me hubiera ido para Egipto. Eso es como digo yo con el árbol del Edén, pero ¿por qué Adán y Eva? Porque Adán y Eva, si yo hubiera estado ahí, me hubiera comido el fruto, hubiera agarrado, hubiera talado el árbol, hubiera hecho una fogata con ese árbol y hubiera desbaratado el huerto del Edén. Así que tal vez Adán y Eva no lo hicieron tan mal. Yo me hubiera comido a lo mejor la serpiente frita, no sé. El caso es que nosotros, sí, creo que todos lo hubiéramos hecho peorcito. El caso es que este sitio, eh, el desierto, sí es un lugar en donde hay que andar por fe. Es un lugar sin agua, sin comida, en donde hay que confiar en la provisión de Dios, en donde hay que obedecer un poquito como con los ojos cerrados. O sea, oye, mira, vete por allí. ¿Y qué hay por allí? Bueno, un desierto. Confía en mí, yo te estoy enviando, haga lo que le estoy diciendo que yo resuelvo. Sí. Digamos, Dios, ¿no? Ujú. Y cuando se le puso a Abraham la cosa apretadita, que no encontró comida, hubo hambre, aparentemente el texto me indica que lo primero que hizo no fue clamar a Dios, sino ir a Egipto, Exacto. Sí. a donde Dios le dijo a uno que no fuera. O sea, definitivamente no era el camino que Dios le estaba marcando. Dios le dijo para dónde tenía que ir. Y definitivamente no era Egipto. Y Pastor, creo que ahí hay un poco de falta de fe y que querer sí. resolver como siempre queremos, con lo que usted decía hace un rato, Mm. somos cristianos, confiamos en Dios, cantamos a Dios, pero cuando nos toca resolver un problema, no decimos ya va, primero voy a orar, voy a recordar, voy a pedirle a Dios en oración que me guíe, o voy a pedir consejos de pastores, de personas entendidas, que tengan una cosmovisión bíblica, que me puedan dar una respuesta a la luz de la palabra, sino que siempre queremos resolver con lo primero que tenemos. ¿De dónde hay dinero? Aquí está, págale para que se vaya. Y ya Exacto. está. Y creo que eso pudiera ser una aplicación, no una interpretación, pero sí una aplicación de lo que sucedió con Abraham. Sí. Y también venció por lo de sus esposas. Sí, bueno, vamos a ir en la próxima parte de la clase, vamos a ir a eso. Y obviamente la fe de Abraham está en problemas, sí, eso es real. Bien, hermanos, gracias por su participación. Eh, vamos a resolver el asunto. Miren, cuando uno habla con ese idioma espiritual, es correcto, porque la Biblia en más de una oportunidad ha hablado, sobre todo en los profetas, ¿verdad? Y le da sentido espiritual al desierto. Eh, pero tenemos que preguntarnos en cada pasaje si esa concepción previa que yo tengo es la que allí está mostrando. En este caso muy particular, no así en el de Israel, por eso les puse el ejemplo de Israel. Dios sacó a Israel y lo llevó al desierto para probarlo. Ese es el caso del relato de Israel, que de Éxodo capítulo 15, por ejemplo, cuando llegan ahí y se encuentran con el que tienen sed, no tienen agua y van al agua y es amarga y todo lo que pasa de ahí en adelante los 40 años, esa es la función del desierto. Dios, o sea, la interpretación literal allí es eso. Están en un desierto donde no hay nada porque Dios quiere probar su fe y su obediencia. Eso es literal. No estamos espiritualizando nada. Cuando vamos al caso de Abraham, Génesis capítulo 12, eh, Abraham va al desierto en circunstancias muy distintas que Israel. Y no a ser probado por Dios, ahí no es un lugar de prueba, es la misma circunstancia en la que fue Moisés, la misma. Moisés, la Biblia dice que apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, ¿y a dónde llegó? Al mismo, bueno, no al mismo, pero llegó al desierto del Sinaí. ¿A dónde le habló Dios? En el desierto del Sinaí. ¿Qué había ahí? No había absolutamente nada. Pregunta, ¿podríamos decir nosotros que Moisés se fue al desierto para ser probado por Dios? Porque el desierto era un lugar de prueba. En ningún caso. Resulta que en los que tenían ganados iban a estos lugares desiertos porque había cierta vegetación que los animales allí comían. Además que Abraham estaba reconociendo la tierra. ¿Ya? Entonces, el hambre que vino a toda la tierra, no solamente al desierto. Por eso él no se va hacia el norte,
Si el hambre hubiera sido solamente causa del desierto, lo más normal hubiera sido volver un poquito más al norte y se soluciona el problema. Resulta que el hambre vino en toda la tierra. Seguramente todo Canaán estaba en las mismas circunstancias. Por eso Abraham no se va, mire, porque perdón, vamos a ver un poquito de nuevo los mapas. Fíjese acá, por favor. Esto es real. Estas son llanuras verdes. Esto hasta el día de hoy es así. Si Abraham, que estaba acá en el Negev, hubiera podido simplemente ir más al norte acá, por si acaso acá todo esto es Sodoma. Acá estaba Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. Y nosotros sabemos por el capítulo que viene más adelante que esta tierra era muy fértil. Entonces Abraham tenía que haber ido simplemente hacia el norte o hacia más arriba. Y el problema era que todo era una hambruna muy parecida a la que se vivió en tiempos de José. Esa hambruna era. ¿Ya? Así que lo que está ocurriendo es que hay hambre en la tierra. Y lo que quiero decir con todo esto finalmente es que nosotros, no porque normalmente conocemos que el desierto es un lugar de pruebas, cada vez que la Biblia diga desierto va a ser un lugar de pruebas. Tenemos que revisar, hermanos míos, la variable más importante al momento de interpretar. Contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Que Abraham era nómade, que tenía animales, y los nómades, como nosotros sabemos, andan por el desierto. Ya había vegetación ahí que los animales sí comen. Entonces, eso simplemente, vamos a ir tocando este tema de literal o figurativo a lo largo de todo el curso. ¿Ya? Así que vamos a ir ahí ampliando más. Avanzo. Egipto como refugio. Lo mismo, mis hermanos amados, hemos oído muchas veces que Egipto es el mundo, pero no en este caso. Acá Egipto simplemente significa desobediencia, nada más. No es que Abraham se esté volviendo al mundo, porque en ese caso se volvería Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, no siempre Egipto va a ser el mundo. Ahí estaríamos nosotros espiritualizando esto de Egipto. Lo que sí está pasando es que Abraham desvía su ruta, porque Dios no le dijo que se vaya a Egipto. Y como decía la hermana Lorena, en todo caso, hermana Lorena, esto es más adelante. Dios le dice a Isaac expresamente, no desciendas a Egipto, ¿ya? Porque sabe que tiene la tendencia de su padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a leer los pasajes, versículos 10 al 16. Dice lo siguiente. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. No fue a comprar, no fue a negociar. No, no, no. Él dijo, aquí voy a vivir, porque claramente algo pasa con la tierra que Dios me dijo, ¿verdad? Entonces tomó esa decisión. Si se fijan, no hay ningún altar, ¿verdad? Importante detalle. Bien, ¿qué más? Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Eso lo dice él, eso no se lo dice Dios. Ahora pues, di que eres mi hermana, consejo de él, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Verdad? O sea, ayuda completamente humana. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, el hambre se solucionó. ¿A qué costo? Ahí vamos a analizar. A ver, entonces, Una pregunta, pastor, sí, adelante. disculpe. Em, Eso me ha dado curiosidad siempre. Bueno, dos preguntitas rapidito. Uno, eso indica que ellos estuvieron allí un tiempito más o menos largo, o sea, no fue que iban pasando y hey, Sara ahí, venga a pasar la noche aquí con Faraón o con algún príncipe de Faraón, o sea, pareciera que esto duró como un tiempito. Sara tuvo intimidad con algún No, Faraón, no, no, no. no, no alcanzó. Y dos, Abimelech es un título, es un nombre o que yo sé que no estamos hablando de pero como en la misma secuencia de que qué linda y tráeme para acá, y Abimelech dijo y el otro Abimelech también dijo, ¿quién es Abimelech? También es un título. Era normal que haya títulos allá, como Faraón, título también. Abimelech es un título. Agag, rey de los amalecitas, también es un título.
¿ya? Y lo más probable es que ese rey también de Jerusalén, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, el Señor de Justicia. Ah, pero parecido a Melquisedec, también son títulos, ¿ya? Bueno, entonces, hambre en la tierra, esa es la prueba, el hambre, no el desierto. El hambre es la prueba. El desierto es el lugar donde se encontraba. Si hubiera estado más al norte, hubiera sido allí. Hambre en la tierra son pruebas para nuestra fe. Dios siempre, hermanos míos, anotémoslo aquí, siempre Dios se va a asegurar, no porque Él no lo sepa, es para hacernos saber a nosotros si realmente vamos a obedecer contra viento y marea. Porque cuando nosotros estamos haciendo un holocausto, por si acaso, como les dije, hoy día el holocausto nuestro es la alabanza. ¿Cómo cantamos las alabanzas a Dios? Algunos cantan así, mirando cualquier parte, siempre porque... No, se canta con entendimiento. Y estamos cantando, por ejemplo, yo me rindo a ti. Eso es una realidad. Y si estamos, significa hacer un holocausto, es lo mismo que se hacía el holocausto antes. Mucha gente hacía holocausto simplemente por ofrecer un animal, pero no lo hacían de corazón. Cada vez que nosotros nos rendimos al Señor de corazón, el Señor se va a santificar. ¿A qué significa eso? Va a separar una línea entre Él y lo que no es Él. Y nosotros vamos a caer o acá. En una prueba que nos va a poner, nosotros nos vamos a alinear con Dios o nosotros nos vamos a ir al lugar del pecado con lo que hizo Abraham, a la decisión humana, la decisión rápida. Y eso va a ocurrir cada vez y esa es la prueba, esa es la razón de la prueba. ¿Verdad? Alguien por favor lea Santiago 1:2. Ese versículo es fundamental para entender las pruebas. ¿Qué dice Santiago 1:2? El que lo tiene que lo lea nomás inmediatamente. Hermanos míos, Ujú. tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, El 3 dice, sabiendo, sabiendo que la prueba Eh, de vuestra fe produce paciencia. exacto, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al final dice, más tenga la paciencia su obra completa, ¿verdad? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces el Señor nos prueba y nos va siempre haciendo más fuertes en las pruebas. Descender a Egipto simplemente es desviar la obediencia. De nuevo, hermanos míos, no espiritualicemos las escrituras cuando el contexto no indique, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos que podría indicar. Egipto no siempre va a ser el mundo, como siempre se dice. Pero es correcto, obviamente. Nosotros hablamos en ese lenguaje porque somos creyentes. Y cuando alguien dice, este hermano anda en Egipto, todo el mundo entiende lo que significa, ¿verdad? Número 3, la mentira. Cuando Abraham miente, le dice a su esposa que debe mentir. No, la Biblia no está mandando a mentir en cada circunstancia. Una vez yo me acuerdo estando en una congregación y un hermano da un testimonio y se para a dar un testimonio, esos testimonios de fe donde hay que decir amén, gloria al Señor, ¿verdad? Cómo se manifestó el poder de Dios en ciertas circunstancias. Y él dice que venía conduciendo a exceso de velocidad y un policía lo detiene y en Chile el parte por velocidad es carísimo, es el más caro que se paga. Entonces, dice esta persona, este hermano, que Dios lo iluminó en ese momento y tomó el celular y él empezó a actuar como que estaba llamando a un superior de carabineros, un mayor de carabineros, y el carabinero le creyó y no le puso la multa. La pregunta es, ¿hay que decir amén a esos casos? ¿Dios me va a llevar a una circunstancia donde yo tengo que mentir? ¿Voy a tener que mentir para hacer la obra de Dios, por ejemplo, porque no había salida? Tengo otro caso, un libro muy bueno que leí cuando era más joven, se llama El llamado, lo escribió uno que se llama el hermano Andrés, que es cómo cruzaban Biblias a los países de la Europa comunista de los 50, la Europa del Este, la cortina de hierro que se llamaba. Y dice el hombre en su relato, nunca, nunca tuvimos que mentir para hacer la obra, incluso cruzando los países comunistas. Cuenta la historia.
de dos hermanas que fueron las únicas valientes disponibles en ese momento para llevar Biblias a las iglesias clandestinas de Polonia, e iban cruzando la frontera y le preguntaron los policías de inmigración qué cosas llevaban en el vehículo. Y la mujer dijo, le salió del alma, vamos con el auto, dijo, cargado de Biblias. Era la verdad. No la revisaron, quizás pensaron que era una broma, nunca se enteraron, pero ese es el hecho. Nunca tuvieron que mentir para hacer la obra del Señor. Sí, adelante, por favor. Eh, perdón, pastor, y las personas que, por ejemplo, el relato de Rahab, Ujú. donde ella miente para que escapen los... Y otros relatos que ahorita no se me vienen a la mente. Creo que la señora esta que era esposa de un tipo muy malo que no le quiso alimentar a David con su... que andaba con sus 600... que Sí, andaba cuando andaba huyendo, esta señora también le Abigail. dijo sus mentirillas, Abigail le dijo sus mentirillas al esposo, y fue y escondida del esposo le llevó comida y le llevó provisiones, le llevó una cosa y Dios la bendijo y terminó casada con David. Ajá. Entonces hay personas que dicen, bueno, si yo estoy en mi casa siendo cristiana y en mi cuarto está mi hija y alguien me llega, un loco, ando buscando a tu hija porque la voy a matar, ¿dónde está? Pues yo no le digo que está en mi cuarto. ¿Qué cree usted me refiero No, 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 respecto no, no. Yo, obviamente lo mismo que hizo Abigail, su esposo estaba, o sea, incluso la Biblia dice que estaba ebrio en ese momento, ¿verdad? Estaba fuera de sí. Pero estoy hablando de estos casos puntuales donde forzadamente Sí, nosotros pero mi tenemos que pregunta es, ayudarle al ¿qué piensa Señor. usted de la mentira en ese caso? En el caso de la niña Bien, que está ahí, obviamente yo tampoco le diría, y yo creo que el Señor también nos manda, en ese caso, un segundo, que hay una persona, ahí está. Nos manda en ese caso, obviamente, a no dar la información. Yo no creo. La Biblia, son situaciones ya que el pasan caso de incluso Ramá, de los límites. El caso de Rahab, el caso de las parteras en Egipto que mintieron cuando Faraón les preguntó y le decían, no, lo que pasa es que nosotros cuando ya llegamos ya la mujer ya parió. No, la Biblia no nos manda a hacer ese tipo de... Un segundo, por favor. La Biblia no nos manda a dar ese tipo de pasos donde nosotros tenemos que ayudarle al Señor. Simplemente la Biblia expone el corazón humano, cómo el corazón humano soluciona las cosas y así lo hace. Lo mismo las parteras. Cada vez que Dios dice que vindica a esas personas, dice ahí por haber temido a Jehová, no dice que usaron la mentira, no justifica el Señor la mentira. Ahora el caso de Abraham es mucho peor, por si acaso, ¿ah? El caso de Abraham ni siquiera se compara al de esas personas. Abraham miente por estar en una situación donde él mismo se metió, ¿verdad? Porque una cosa va llevando a la otra. Es lo mismo que hizo Jacob cuando fue donde Isaac, ¿verdad? Y Isaac le pregunta, hijo mío, ¿por qué encontraste la casa tan temprano? Y dice, no, Jehová tu Dios me ayudó, ¿ya? Entonces, son casos totalmente diferentes, donde la Biblia presenta que ahí no es lo que Dios está mandando. Por eso tengo que poner ahí en el número 3 la diferencia entre lo que la Biblia prescribe, o sea, manda. Manda la Biblia a confiar en Dios muchas veces, y ahí están los casos. Pero muchas veces la Biblia va a mostrar lo que se hizo y no está la Biblia ordenando que se hagan las cosas de esa manera. Y casos sobran en la Escritura. Cuando nosotros tenemos que hacer ajustes pecaminosos, normalmente nos vamos a ver expuestos a usar la mentira para que nos resulte. Y eso no está, por supuesto, avalado por el Señor. ¿Ya? Así que lo puntual acá es hacer la diferencia cuando la Biblia prescribe algo, ordena algo, manda algo, o cuando simplemente lo describe. Ejemplo de todo esto es el libro de los jueces. En el libro de los jueces, el Señor describe lo que estaba pasando en Israel, pero nunca lo valida o lo vindica. Bien, vamos a destacar también la sumisión de Sarai. Sara en las Escrituras es un ejemplo de esposa. En esta situación, ella tenía dos caminos: o desobedecía a su esposo. En ese tiempo estamos hablando de una obediencia verdadera, ¿verdad? El, era legal incluso.
legal incluso en muchos países divorciarse de su esposa porque simplemente desobedecía y la mujer no tenía derecho a reclamo. ¿Por qué? Porque no era un ser que era sujeto de derechos. Dios cuando legisló eso no lo puso en esos términos. La cosa es que es destacable en ese entonces la obediencia de Sarai. Abraham y Sara, si analizamos el matrimonio de ellos, era un matrimonio bastante equilibrado, como que ellos hubieran sido del Nuevo Testamento, a diferencia de cómo eran los matrimonios en aquella época, donde un personaje como Abraham tenía de partida más de una mujer y la esposa simplemente era para satisfacer sus necesidades carnales, nada más. Las esposas o las mujeres que tenía, en ningún caso iba a pedirle consejo, pero vemos más adelante, por ejemplo, en el capítulo 16, cuando Sara le presenta la posibilidad de embarazar a Agar, ¿verdad? Y vemos que la dinámica entre Sara y Abraham era una dinámica de matrimonio como del Nuevo Testamento. O sea, el Señor vindica la obediencia de Sara en el Nuevo Testamento, la vindica, la felicita por ser así como fue, en vez de irse en contra de su esposo. ¿Qué se podía hacer ahí en esa situación? No había nada más. Seguramente la mente de Abraham estaba tan resuelta, porque si vemos el texto, miren lo que dijo Abraham. Dice la Biblia, versículo 12, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. La resolución de Abraham es tal que su esposa prefiere someterse a lo que él está imponiendo, no genera una crisis adicional y finalmente Dios la vindica en esta historia y también en la siguiente del capítulo 20 con Abimelech. Seguimos entonces, versículo 5. ¿Cuál fue la situación? Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. La visita que está haciendo Abraham no es cualquier entrada en un país extranjero. Antes había controles más rigurosos de quién entraba y quién no al país, en este caso de Egipto. Egipto era un imperio, a diferencia de Canaán. Canaán, ¿cómo se administraba? No había ninguna administración global, eran ciudades-estado. Si Abraham entraba a una ciudad, entraba por la puerta ancha. Pero como entró en Canaán, simplemente andaba por los desiertos, digamos, los terrenos que no estaban habitados con ciudades. Pero en Egipto, entrar a Egipto significaba, es como la entrada por el aeropuerto que nosotros tenemos acá en Santiago. Era entrar por el aeropuerto de Santiago. No había manera de entrar en Egipto si no era por ahí. Además, Abraham no iba a pasar desapercibido. Tenía tremenda caravana, tenía siervos, tenía animales, tenía de todo. Por lo tanto, no iba a pasar desapercibido. Y tercero y más importante que todo, la posición de Abraham social requería que fuera presentado delante de Faraón. Requería esa audiencia cortesana. Requería eso. Lo mismo Isaac, lo mismo Jacob. No era una familia nomás que andaba por ahí. Por eso llegó, y dice la Biblia, aquí la alabaron los siervos de Faraón. Ahora, al Abraham decir que es su hermana y Faraón tener esta amistad con Abraham. Normalmente ese tipo de alianzas se sellaban con matrimonios. Eso es lo que está pasando acá. Hermano Martín, adelante. Sí, solamente quería preguntar si me escuchan y me ven bien porque mi esposa está conectada desde la casa de mi hijo y me dice que no me ve, entonces no sé si estoy conectado bien o no. Sí, hermano, está todo bien. Está perfecto. Perfecto, era Sí, esa consulta nomás. es la hermana que está echando de menos. Seguramente. Entonces, eh, Abraham se presenta ante Faraón por causa específicamente de su mujer, porque dice ahí, la alabaron, la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, delante de Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Recuerden que estos reyes
se sentían con el derecho de tomar donde incluso no les pertenecía. Y más encima al presentarse como la hermana, o sea, ni siquiera está cometiendo delito. Él, Abraham tenía razón. ¿Podían matarlo a él por causa de su esposa? Sí, eso se hacía, eso se practicaba. Podían matarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué está llegando a estas circunstancias? Porque él está haciendo cosas que Dios no le mandó que hiciera. Entonces ahí todo puede pasar. Y él tiene que solucionar como puede nomás, ¿verdad? Y aquí entonces encontramos en este número 5 son problemas que requieren un milagro. Él se metió en problemas. Eh, y ahí nosotros, hermanos míos, cada vez alguien ha estado en situaciones así, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a depender de Dios en estos obstáculos insuperables. Sobre todo si ha sido por nuestra porfía que hemos entrado en esa crisis. Dios tendrá la manera de salir y lo mejor acá es depender de su misericordia. Si Él quiere salvarnos, gloria a Él, nos salva, nos saca. Pero si no, también puede pasar que ya no vamos a salir de esa situación. Todo siempre depende de Dios. ¿Por qué salvó Dios a Abraham? Lo vemos en el último, en la última parte que tenemos. Pero antes necesito poner este detalle. Mire lo que dice el versículo 16. E hizo bien, ¿quién? Faraón. E hizo Faraón bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Yo creo que esa noche que Abraham estuvo solo, pero bendecido, ¿ah? ¿Notan que está bendecido Abraham? Muy bendecido está. Ya no tiene hambre, pasó el hambre, está recontra bendecido, pero sin su esposa. Yo creo que Abraham ahí dijo, aquí, hasta aquí llegó este asunto, porque él ya no tiene control, su esposa la tiene otro, está en los aposentos de Faraón. La Biblia dice claramente, versículo 17, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo mismo que pasó con Abimelech. Las plagas obviamente impedían que hubiera acto carnal, tiene que ver con eso, lo mismo que Abimelech, había cerrado Dios la matriz, no podían procrear, era imposible que alguien durmiera esa noche con Sara y las demás noches si que hubo más tiempo. Se dieron cuenta de alguna manera que era Abraham el que estaba ocasionando esto y solucionaron. Pero lo que quiero poner en el punto número 6, hermanos míos, la prosperidad de los necios. ¿La Biblia habla que los necios prosperan? Claro que sí. ¿Se puede prosperar desobedeciendo a Dios? Claro que sí. Vamos a Proverbios capítulo 1, por favor. Los invito para allá. Les leo este texto tan fuerte. Mire, dice, estoy en Proverbios capítulo 1. Leo el versículo, hermano Martín, y vamos a escuchar lo que dice. A ver, dice, 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llega una persona a hastiarse de su mal? Ahí el 32 lo dice. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué significa esto? Cada vez que uno desobedece al Señor, lo peor que le puede pasar es que le vaya bien. Porque eso es un señuelo, es un anzuelo para seguir en ese camino, para solamente encontrar el castigo al final. Hermano Martín. Sí, yo quería justamente comentar eso, o sea, muchas veces, o sea, no sé si decir hablamos mal, pero de hecho le pasó a usted recién, usted decía, esa noche Abraham estuvo bendecido porque tenía ganado y demás. Y yo siempre digo, una cosa es tener cosas y otra cosa es estar bendecido, Ujú. a mi entender. Ajá. Y siempre decimos, el Señor lo bendijo al hermano con un trabajo, el Señor bendijo a esta persona con un nuevo vehículo, el Señor bendijo. O sea, le llamamos bendición a algo material que llega a la vida de la persona. Y yo, a mi entender, bendecir es decir bien, es hablar bien de esa persona.
como en el caso de Job, cuando Dios hablaba con Satanás y le decía, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me adora? ¿Cómo? Entonces, ahí Dios estaba bendiciendo, estaba hablando bien de esa persona. O sea, este hombre estaba bendecido realmente. Ujú. El hecho de que alguien reciba algo o no, yo no lo entiendo como bendición. No sé si estoy equivocado o no. No, está correcto, sí. Por eso dice la prosperidad de los necios. Y el número 6, evaluar en azul nuestro sistema de provisión. Hermanos, por algo, Proverbios 10:26, si lo puede buscar hermano Martín, por favor, ya que está con este tema. Proverbios 10:26. Ese texto es fundamental. Y diez aquí, veintiséis sí, yo he predicado esto por años y he visto cómo la gente se enoja con esto porque es terrible. A algunos les cae pésimo, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Proverbios 10:26, hermano? Como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. A ver, hermano, yo siempre digo 26 y es el 22. Ah, Ahí perdón. sí. Hermano, pero por favor no se La- equivoque esta vez, hermano. Bien. A La ver, bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. exacto. La bendición de Jehová, número uno, enriquece. Número dos, no añade tristeza. Abraham está enriquecido, pero está triste, estresado, no haya que hacer. ¿Ya? Y aquí es donde se enojan todos. Hay bendición que no es de Dios. Punto. O sea, a ver, si yo voy a la iglesia, soy proveedor de mi familia y apenas me alcanza, estoy bien, pero estoy siendo fiel al Señor y porque simplemente quiero engrandecerme, voy a tocar un tema difícil. Le digo a mi esposa, trabaja, mi hogar se vuelve un caos y yo dejo de participar como participo en la iglesia porque ahora ya no puedo, pues, tomo un segundo trabajo, tomo un segundo trabajo. La pregunta, ¿va a haber más ingresos, sí o no? Sí. ¿Es de Dios eso? La mayoría de los hogares se van caos, no solamente financiero, sino que, en fin, es un tema para discutirlo. Yo, por supuesto que en la iglesia es donde tengo que predicar, aquí estoy haciendo una clase, pero debemos analizar nuestro sistema de provisión, si realmente es Dios el que está allí, si estoy obedeciendo al Señor o no. Bien, seguimos a la última parte de esta clase, ya Dios obrando las condiciones del pacto. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué Dios salvó a Abraham? Porque lo salvó. Y ese es el Dios del pacto. No va a pasar siempre, hermanos míos. Eso hay que tener claro. No siempre que yo me vaya por la desobediencia, el Señor me va a rescatar. No es así. Muchos desobedientes están hoy día ya en la presencia del Señor porque Dios simplemente no los rescató. Dice el versículo 7 y 8. No, no es el 7 y 8. Es el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. No le hizo nada. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No le restaron nada. Ahí quedó bendecido más encima, vindicada su mujer. ¿Qué pasa? Dios intervino justo a tiempo, porque es lo que él dijo que iba a hacer. Es lo que él dijo que iba a hacer. Ese es el pacto con Abraham. Y nos muestra que Dios cumple su pacto. No hay manera en que Dios no vaya a cumplir. Él dijo y lo hace. El pacto de Abraham es incondicional. No nos olvidemos de eso. Es un pacto incondicional, un pacto de bendición incondicional, bendición terrenal, literal, por si acaso, de protección literal, terrenal, incondicional. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al Salmo 105, por favor, ¿alguien puede leer allí en el Salmo 105? Mire lo que dice acá. A ver, es el versículo 8, por favor.
8 y 9, y después el 12 y al 14. No, 12 al 15. 8 y 9, 12 al 15, por favor, hermano. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Y 12 al después de 15. él, 12, 12 al 15, por favor. cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. El 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Gracias. Bueno, más adelante, en el capítulo 20, Dios va a llamar profeta a Abraham. El asunto entonces, hermanos, lo hizo Dios por cumplir ese pacto en particular. La lección para nosotros, hermanos míos, no siempre va a ser así con nosotros. Hay veces que Dios simplemente nos va a dejar vivir las consecuencias, como dice allí, la misericordia de Dios es para siempre con sus hijos. A veces el castigo para nuestra desobediencia, como dice el versículo de Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, aun la disciplina, ¿verdad? En el caso de Abraham, ¿por qué sucedió así? Porque Dios había prometido. Pero es un caso muy puntual, muy particular. Por eso también nadie tocó a Sara, ni en esa ni la siguiente vez. Ya era una simiente que tenía que ser santa. Solamente Abraham fue el que estuvo con ella. No hubo ninguno que hubiera contaminado esa matriz. Era porque esa simiente tenía que ser así. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hemos llegado al final. ¿Hay alguien que quiera acotar o preguntar algo? Bien. Gracias damos entonces al Señor.